estudiantes, hoy semana 19, día 3, vamos a realizar nuestra sesión en el área de ciencia y tecnología. Hacemos saludable nuestro espacio personal, parte 2. Y nuestro propósito, identificar los factores que pueden contaminar nuestro espacio personal al cruzarse con los espacios de otras personas y causarnos enfermedades. Identificar las medidas que podemos adoptar para hacer nuestro espacio más saludable. Ahora vamos a recordar que en la semana anterior reconociste tu espacio personal mediante actividades en las que realizaste cálculos que te ayudaron a ordenar tus cosas. En esta oportunidad identificarás que puede haber en los espacios de otras personas que podría afectarte si tu espacio personal se cruza con el de ellas. Además, conocerás los factores que pueden hacer que tu espacio resulte dañino y cómo mantenerlo saludable. Bien, ahora vamos a recordar el propósito del día de hoy. También haz un poco de memoria y piensa en la enfermedad que tuviste en algún momento y sus características. Recuerda que construiste un cuadro para esa enfermedad y otro para la enfermedad de Juanita. Acuérdate de los cuidados que debes tener en cuenta para no enfermarte. Luego, copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y completa. ¿Qué harías si tuvieras que salir de compras al mercado en plena cuarentena? Al salir a la calle, tengo que usar mascarilla. Mientras caminas en la calle, mantener mínimo 150 centímetros de distancia o 1,5 metros de distancia. Cuando tienes que hacer una fila de espera, mantener 2 metros de distancia. Cuando estás comprando, mantener 2 metros de distancia y usar protector facial. ¿Qué harías al volver a casa después de hacer compras? Al entrar a tu casa, dejar las llaves y monederos para desinfectar y también tu calzado debes de desinfectar. Con tu ropa, sacarlo y colocar dentro de una bolsa y luego para que puedan lavarlo correctamente. Con las cosas que compraste, desinfectarlo con lejía o bicarbonato de sodio. Con tu espacio personal, mantener 2 metros de distancia hasta bañarlo. Bien, después de haber completado el cuadro, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación. ¿Qué relación crees que exista entre el encuentro de tu espacio personal con el espacio de los demás y las enfermedades? Bien, ahora vas a escribir tus posibles respuestas y posteriormente la idea que la fundamente. Entonces recuerda, son posibles respuestas a la pregunta de investigación. Y luego elabora un plan sencillo que desarrolla o para desarrollar esa investigación. Entonces, primero, hacer una lista de acciones que podrías llevar a cabo para responder la pregunta. Ordenar las acciones según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Y posteriormente, lo que se prioriza. Y así, llevar a cabo las acciones, podrías obtener ideas e información útil para responder la pregunta de investigación. Y por último, hacer una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Puede ser los textos, libros, videos, una conversación, audios, etc. Luego vas a leer el texto el día que Juanita salió de compras con su mamá. Lees el texto siempre teniendo en cuenta el subrayado y resaltar la palabra clave. Posteriormente respondes la pregunta. Ahora, ¿qué hizo Juanita mientras iba rumbo al mercado para evitar que sus manos llevaran gérmenes hasta la puerta de entrada de su organismo? Ojos, nariz, boca. ¿Qué opinas sobre la observación que hizo el policía a la mamá de Juanita? ¿Es correcto que los niños puedan salir al mercado?
¿Qué opinas? Entonces, si en caso no todavía comprendes, puedes releer el texto. ¿Por qué crees que fue necesario obedecer al orientador del mercado y ubicarse en el círculo? ¿Por qué es necesario mantener esa distancia? ¿Por qué Juanita creyó que se había agrandado su espacio personal? Como vio otro círculo, ella pensó que se había agrandado su espacio personal, pero era para mantener la distancia. ¿Qué evidencias de distanciamiento social encontró Juanita? ¿De qué otra manera evitaba el contagio? Y por último, ¿por qué crees que los cuidadores del mercado rocían alcohol a las monedas y a las cortinas de plástico? Ahora que ya tienes más ideas sobre las enfermedades y cómo se relacionan con tu espacio personal y el de los demás, analiza el siguiente gráfico y elabora algunas ideas de por qué la niña puede contagiar el COVID-19 y por qué el niño puede contagiarse con dicha enfermedad. Muy bien, aquí observamos los gérmenes que caen al suelo y pueden permanecer por unas horas. Entonces vamos a ver el espacio personal de la niña y las puertas de salida de los gérmenes: la boca, nariz, ojo. Gérmenes expulsados en la saliva, por la tos, el estornudo o al hablar. Es por ello que es importante utilizar la mascarilla y el protector facial. Ahora, vamos a observar puertas de entrada de los gérmenes del niño. ¿Cuáles son? Los ojos, la nariz, la boca. Gérmenes que pueden quedar flotando en el aire en espacios cerrados poco ventilados. Entonces, niños y niñas, vamos a tratar de cuidarnos y cuidar a todos. Eviten de salir a la calle y siempre utilizar mascarillas. Ahora, ya tienes nuevas ideas sobre las enfermedades. También conoces los factores de nuestro espacio personal que contribuyen a que podamos contraer enfermedades cuando cruzamos el espacio de los demás. Ahora debes de completar el cuadro como se trabajó en la diapositiva anterior. Bien, analiza el siguiente afiche e identifica cómo podrías adquirir una enfermedad si los vectores, es decir, los animales, extraen por picadura o mordedura la sangre de un enfermo y luego ingresan a tu espacio personal y te pican o muerden. Haz una breve explicación y elabora un dibujo al respecto. Muy bien, aquí tenemos un afiche sobre la malaria, cómo se protege, qué hay que utilizar para no ser contagiado o ser picado por ese zancudo, y luego seca y drena. Entonces, si en caso tenemos esos espacios con charcos de aguas, o pozos de agua, o tal vez recipientes, debemos de tener bastante cuidado. Entonces, lees el afiche y posteriormente explicas y haces un dibujo. Ya estás en condiciones de escribir una mejor respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, ahora te corresponde responder a la pregunta de investigación. ¿Qué relación crees que exista entre el encuentro de tu espacio personal con el espacio de los demás y las enfermedades? Bien, escribe tu respuesta y no olvides añadir 1 o 2 argumentos que la sustenten. Bien, en la diapositiva anterior lo realizaste posible respuesta. Ahora, con la información que ya tuviste, entonces debes de argumentar y escribir tu respuesta. Bien, a través de la actividad has podido informarte sobre lo siguiente: los factores que actúan en nuestro espacio personal y contribuyen a que nos enfermemos, los responsables de las enfermedades que contraemos, los vectores que pueden llevar los gérmenes hasta nuestro espacio personal y enfermarnos, la manera como nuestras manos pueden llevar los gérmenes hasta las puertas de entrada y enfermarnos, las puertas por donde salen los gérmenes hacia las personas sanas,
la manera como actúan los vectores. Entonces hay que tener bastante cuidado y recordar que nuestro espacio personal debe mantenerse limpio y recordar cuáles son las puertas de entrada. Entonces nuestros ojos, la nariz, la boca, y de esa manera evitemos el contagio. ¿Qué has aprendido? Bien, las previsiones de protección personal que se deben tomar en cuenta cuando se visita un espacio público. También las previsiones que deben adoptar los comerciantes en los espacios públicos para evitar enfermarse o que los demás se enfermen. Los cuidados que se deben tener cuando se retorna a la casa desde un espacio público. Los vectores que pueden transmitir enfermedades. La cadena de transmisión de una enfermedad a través de un vector. Entonces es importante prevenir, mantener el cuidado, mantener limpio nuestro espacio personal y también tener bastante cuidado con los vectores, es decir, con los animales quienes pueden facilitar el ingreso de algunas enfermedades a nuestro organismo y así hacer una cadena de transmisión. Muy bien, estudiantes, continuamos. Escribe o dibuja en tu cuaderno lo que has aprendido. Con esta finalidad, responde las siguientes preguntas. ¿Qué riesgos de salud enfrentas cuando tu espacio personal se cruza con el de otras personas? Indica 2 formas de prevenir que los gérmenes del COVID-19 ingresen a tu espacio personal cuando estás en un espacio público, por ejemplo, en un mercado. Entonces ya recordamos qué debemos de hacer cuando estamos en un espacio público, pues en un mercado, tal vez en una calle o salir de compras. Recuerda que los niños están prohibidos de salir y recomendar a sus papitos para el cuidado de su salud. Muchos insectos o ácaros son vectores de enfermedades en el afiche que leyó Juanita. Selecciona un par de ellos e indica 2 medidas con las cuales podrías evitar que ingresen a tu espacio personal. Entonces recordamos del afiche. ¿Cuál era el insecto? ¿Recuerda? ¿Qué crees que deberías aprender de Juanita para saber cómo actuar cuando sales de tu casa? ¿Qué crees que deberían aprender en tu familia de la mamá de Juanita? ¿Qué ha sido para ti más fácil aprender en esta actividad? ¿Qué acciones debes realizar para seguir aprendiendo? Muy bien, estudiantes, vamos a tener bastante cuidado y evitemos el contagio. Buen día, se cuidan.